El frío llegó primero que el dolor. Eso es lo que recuerdo. El frío del piso del baño contra mi mejilla mientras escuchaba la puerta cerrarse. 7 años. 7 años aprendiendo a medir el tono de su voz cuando llegaba. A leer el grosor del silencio. A no reír demasiado fuerte. A inventarme historias que con el tiempo yo misma me creía. Y en ese piso, con la cara contra la cerámica, lo único que pensé fue, Mateo. Mi hijo de 4 años. Si estaba en el pasillo. Si había visto algo otra vez. Si estaba llorando o si estaba quieto. ¿Qué era peor? Esta es la historia de cómo el cuerpo guarda todo lo que la mente aprende a callar. Y de lo que pasa cuando alguien, finalmente, decide escuchar lo que nadie vio. Soy Valeria Morales y esta es mi historia. Suscríbete al canal, activa la campanita, y acompáñame hasta el final. El hombre en el estrado tiene las manos sobre la madera como si necesitara algo a lo que aferrarse. Tiene 52 años, trabaja en la administración de un edificio de departamentos en el barrio de Arroyito, y lleva corbata por primera vez desde el casamiento de su hija. Se lo nota. Su nombre es Rubén Cáceres. Es el tercer testigo de la acusación. Y el más importante de la mañana. El fiscal se pone de pie. Se llama Nicolás Ferreira. Tiene 27 años, una carpeta demasiado ordenada sobre la mesa y la costumbre de pasarse el pulgar por el borde del cuello de la camisa cuando está nervioso, lo cual hace ahora mismo, 2 veces, antes de caminar hacia el estrado. Nadie en la sala conoce ese gesto salvo él. Señor Cáceres, dice, con una voz que aspira a ser más firme de lo que es, usted declaró ante la instrucción que la noche del 14 de marzo, alrededor de las 11:15, escuchó algo proveniente del departamento 4B. ¿Puede escribirle a la sala qué fue lo que oyó? Rubén Cáceres no mira al fiscal. Mira la ventana. El rectángulo de luz gris que entra por el vidrio opaco. Un golpe, dice. Un golpe grande. Como cuando algo muy pesado cae al suelo. ¿Y después? El hombre aprieta los labios. Le lleva unos segundos. Silencio. Mucho silencio. Y eso fue lo que más me asustó. En el banquillo de los acusados, Esteban Morales Vega escucha con la expresión de quien asiste a una obra de teatro mediocre. 40 años, mandíbula cuadrada, el tipo de hombre que ocupa el espacio como si le perteneciera por derecho. Tiene un abogado a su lado, el doctor Valentín Suárez, que cobra $300 la hora y que lleva 3 recursos de nulidad presentados en los últimos 2 meses, todos rechazados, aunque eso no lo hace menos peligroso. Esteban no mira al testigo. Mira a su esposa. Valeria Morales está sentada en la segunda fila, detrás de la baranda que divide el público de los protagonistas. Tiene 34 años y una cicatriz casi invisible sobre la ceja derecha que solo notas si sabes que existe. Lleva el cabello recogido. Las manos sobre el regazo. Las manos que aprendieron a no moverse. Sigue mirándome. Sigue. Como siempre. Como cuando me decía que todo lo que hacía era por mi bien y yo casi le creía. El frío llegó primero que el dolor. Eso es lo que recuerdo. El frío del piso del baño entrando por la mejilla, por el cuello, bajando por el hombro que tenía contra la cerámica. Un frío limpio, casi amable, que contrastaba con todo lo demás. Habría que ser otra persona para entender cómo algo tan simple como el frío de un piso puede ser lo único real en el mundo durante ciertos segundos. Escuché la puerta principal. El sonido específico de esa puerta, que tenía un chirrido en la bisagra de arriba que yo le había pedido que arreglara 4 veces y que él nunca arregló. Lo escuché cerrarse. Y después silencio. No el silencio del alivio. El silencio que viene después de algo tan grande que el mundo necesita un momento para reorganizarse. Mateo. Lo primero que pensé fue Mateo. No en mí. No en lo que me dolía ni en cuánto. En él. Si estaba en el pasillo. Si había visto. Si estaba llorando o si estaba quieto, que era peor. Intenté llamarlo. El nombre de mi hijo tiene 2 sílabas y no pude juntar las 2. Me salió algo. No sé qué. Un sonido que no era una palabra pero que tal vez él reconoció, porque del otro lado de la puerta escuché el ruido suave de un camión de plástico arrastrándose por el suelo de madera. Estaba ahí. Estaba entero. Eso fue lo único que necesitaba saber para quedarme quieta y esperar a que pasara. Como siempre.
como todas las veces anteriores en las que también había esperado que pasara. Lo que no sabía era que esta vez no iba a pasar sola. Nicolás Ferreira lo vio. El gesto de Esteban. La mirada calculada hacia su cliente. Y tomó nota mental, como hacía siempre, en ese bloc de notas interno que había ido llenando desde el primer día que leyó el expediente, 6 semanas atrás, en su escritorio pequeño de la fiscalía, a las 11 de la noche, con un café frío y la certeza creciente de que este caso era más grande que él. Lo que Nicolás no podía saber era lo que Esteban Morales Vega estaba midiendo en ese momento exacto mientras miraba a su esposa desde el banquillo. No la miraba con rabia. Ni con miedo. La miraba con la concentración específica de quien evalúa una variable en un sistema que cree controlar. Estudiaba la postura. El ángulo de los hombros. La distancia entre sus codos y su cuerpo. Llevaba muchos años leyendo a Valeria como se lee un instrumento de medición, y lo que veía ahora le decía que ella todavía no había decidido nada del todo. Todavía había margen. Todavía podía pasar cualquier cosa. Eso era lo que pensaba Esteban Morales Vega mientras el encargado del edificio declaraba frente al tribunal. No en el testimonio. No en las consecuencias. En los hombros de su esposa. En si estaban demasiado tensos o si todavía tenían esa curvatura hacia adentro que él conocía tan bien, esa curvatura que en su mente equivalía a una puerta que no estaba del todo cerrada pero tampoco del todo abierta. Un hombre que mide esas cosas no es un hombre que perdió el control una noche. Es un hombre que nunca lo perdió. Pero también la certeza de que nadie más lo iba a ganar si él no lo hacía. Hay cosas que el cuerpo recuerda aunque la mente haya decidido olvidar. Eso lo aprendí tarde. Lo aprendí en una camilla de guardia, con un médico joven que me pedía que me quedara quieta y yo seguía pidiendo disculpas, como si el dolor fuera también mi responsabilidad. Conocí a Esteban cuando tenía 26 años. ¿Era encantador? Es la palabra. Todo el mundo lo decía. ¿Encantador? Como si el encanto fuera una virtud y no, a veces, una herramienta. Al principio fueron palabras. Las palabras no dejan marca visible. Eso también lo aprendí. Te dicen que eres demasiado sensible, que exageras, que si te duele algo es porque tú lo provocaste. Y tú empiezas a creerles. No de golpe. De a poco. 1 milímetro por día, como el agua que va vaciando la piedra. No me pegó hasta el segundo año. Y cuando lo hizo, me pidió perdón durante 3 días seguidos. Me trajo flores. Me dijo que lo había perdido todo porque me amaba demasiado. Y yo le creí. Qué vergüenza me da ahora haberle creído. Fueron las flores las que más recuerdo. No el dolor de la noche anterior, que ya había aprendido a guardar en una caja mental con tapa y llave. Las flores. Un ramo de lirios blancos que dejó sobre la mesada de la cocina antes de que yo me levantara, con una nota escrita a mano que decía, perdóname. Soy un desastre sin voz. Yo tenía el labio partido. La cara hinchada, que cubría con el pelo cuando no me alcanzaba con el maquillaje. Cuando salí de la habitación, él estaba en la cocina preparando café. Con esa facilidad que tenía para moverse en el espacio doméstico como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Como si el tiempo tuviera un botón de reinicio que solo él sabía apretar. ¿Dormiste bien?, dijo. No fue una pregunta. Yo asentí. Me sirvió el café. Me lo puso delante con una sonrisa tranquila, casi tierna. Y entonces me pasó la mano por el pelo, muy despacio, con una suavidad que era exactamente la misma que usaba cuando me lastimaba. Las mismas manos. La misma presión calibrada. Como si el cuidado y el daño vivieran en el mismo gesto y solo él decidiera cuál era cuál. En ese momento quise irme. Tuve el pensamiento completo, claro, con destino y todo. Me levantaría, agarraría algunas de mis pocas pertenencias y me iría. ¿A lo de mi madre? A cualquier lado. Tuve ese pensamiento exacto durante 3 segundos. Si te portas bien, dijo, casi susurrando, casi con cariño, esto no volverá a pasar. La frase era simple. Era una promesa y una amenaza al mismo tiempo y él lo sabía. Lo que yo no sabía todavía, era que esa frase era también una trampa, me hacía responsable de lo que vendría. Si pasaba de nuevo, sería porque yo no me había portado bien. Me quedé. Tomé el café. Los lirios olían bien. Esa fue la primera vez que supe que no iba a poder salir sola. El primer golpe fue la excepción.
El segundo ya no, y para el tercero yo ya había aprendido a calcular. A medir el tono de su voz cuando llegaba. A leer el grosor del silencio. A saber qué cosas podía decir y cuáles no, a cocinar lo que le gustaba. A no mirar a ciertos hombres en la calle. A no reír demasiado fuerte. A no llorar delante de él porque eso lo ponía peor. Aprendí a sobrevivir. Eso es lo que nadie entiende desde afuera. Que la violencia no te destruye de una vez. Te va acomodando. Te va dando forma. Como un molde. Y cuando quieres darte cuenta, ya no sabes cuál era la forma que tenías antes. Mateo llegó cuando llevamos 3 años juntos. Fue lo mejor y lo más complicado que me pasó al mismo tiempo. Lo mejor porque me dio un motivo que no dependía de él. Lo más complicado porque se convirtió en otra cosa que Esteban podía usar. Mi hijo nunca recibió un golpe. Eso hay que decirlo. Esteban era demasiado inteligente para eso. Sabía que dañar al niño podría acelerar las denuncias, que los vecinos llamaban más rápido, que los maestros anotaban. Así que a Mateo lo iba moldeando de otra manera. Con el silencio. Con la frialdad. Con el premio y el castigo sin lógica aparente, de modo que el niño nunca supiera que era lo correcto. Con la frase de, tu mamá está loca, dicha bajito, casi en broma, pero repetida con la constancia de quien siembra. Mateo tenía 4 años y ya sabía que en casa no se hacían preguntas. Nicolás Ferreira tenía pegado en la pared de su oficina un mapa. No era un mapa de la ciudad, aunque lo parecía. Era un mapa de los movimientos. 7 mudanzas en 5 años. 7 domicilios distintos. 7 conjuntos de vecinos que habían empezado a notar algo y ante quienes, de pronto, la familia Morales Vega había dejado de existir. Barrio Belgrano. Barrio Observatorio. Un departamento en Villa del Parque durante 8 meses. Una casa alquilada en las afueras. De vuelta al centro. Y finalmente Arroyito, donde Rubén Cáceres era el encargado del edificio y donde, la noche del 14 de marzo, la cadena se rompió. No es un hombre que pierde el control, le había dicho Nicolás a su jefa de fiscalía, la doctora Gladys Pereira, durante una de las pocas veces que le dedicó 10 minutos. Es un hombre que administra la violencia. Que planifica. Que tiene coartadas preparadas de antemano. La doctora Pereira lo había mirado con la expresión de quien ha escuchado demasiados casos y ya no puede sorprenderse, pero también con algo parecido al respeto. Entonces pruébalo, le dijo. Eso era lo que estaba haciendo. Había rastreado cada domicilio. Había hablado con exvecinos, con encargados de edificio, con una maestra jardinera del primer barrio que recordaba a una mujer de pelo oscuro que siempre traía al nene con mangas largas en verano y que sonreía demasiado rápido cuando alguien le preguntaba cómo estaba. Había encontrado 3 denuncias anónimas en diferentes comisarías de distintos barrios. 3. Ninguna seguida por Valeria. Ninguna ratificada. Las 3 archivadas. Y había encontrado algo más. Algo que Esteban no había calculado porque nadie calcula los huesos. La doctora Inés Carrasco tiene 51 años y trabaja en medicina forense desde los 30. Habla con la precisión seca de quien ha aprendido que las emociones, en el estrado, son un lujo que puede costarle credibilidad. Frente a ella, sobre el proyector, hay imágenes en escala de grises. Radiografías. ¿Podría explicarle al tribunal lo que estamos observando, doctora?, dice Nicolás. Con gusto. La forense señala con el puntero láser la primera imagen. Esto que ven aquí es el radio izquierdo de la señora Morales. El hueso que corre por el antebrazo, del codo a la muñeca. Esta línea que observan es una fractura consolidada. Mal consolidada, para ser precisos. Lo que significa que en algún momento este hueso se rompió y no recibió atención médica adecuada o no recibió ninguna. El hueso soldó solo, de forma irregular. Silencio en la sala. ¿Pueden datarse estas lesiones? ¿Con margen de error? Sí. ¿Esta fractura tiene entre 4 y 6 años de antigüedad? La siguiente, avanza la diapositiva, es una costilla. La 5ª costilla del lado derecho. Misma historia. Fractura consolidada de forma irregular, aproximadamente 3 años atrás. Y esta, nueva imagen, es la más reciente antes del evento del 14 de marzo. Muñeca derecha. Fractura de escafoides, 18 meses de antigüedad.
Doctora, dice Nicolás, despacio, dejando que cada palabra ocupe su lugar, en su experiencia profesional, ¿qué tipo de circunstancias producen este patrón de lesiones acumuladas no tratadas? El abogado Suárez se pone de pie. Objeción. La pregunta llama a especulación. Denegada, dice el juez. La perito puede responder dentro de su área de competencia. La doctora Carrasco no necesita pensarlo. En mi experiencia de 20 años en medicina forense, este patrón es consistente con lo que llamamos violencia crónica doméstica. Lesiones repetidas a lo largo del tiempo, en distintos estadios de curación, en su mayoría en zonas de defensa, los antebrazos, las muñecas o en zonas cubiertas por ropa. La ausencia de registros médicos para lesiones de esta magnitud no es accidental. Es característica. En la segunda fila, Valeria escucha. No mira las imágenes. Ya las conoce. Las lleva puestas. Cada vez que me las hacía, yo encontraba una razón. Me caí en la escalera. Me golpeé con el marco de la puerta. Patinaba con Mateo en el pasillo y perdí el equilibrio. Me inventé una historia tan completa que yo misma a veces me la creía. Era más fácil. Era lo único que sabía hacer. En el banquillo, Esteban escuchaba el listado de fracturas con la atención de quien revisa una factura que ya conoce de memoria. El radio izquierdo. 4 o 6 años de antigüedad. Él recordaba esa noche con la precisión con que se recuerdan las cosas que uno ha repasado muchas veces. No porque le pesara, sino porque había construido alrededor de esa noche una explicación tan sólida, tan interna, tan repetida en su propia cabeza, que con el tiempo había dejado de ser una justificación y se había convertido en algo que para él tenía la textura de la verdad. Ella lo había empujado. Ella había empezado. Él simplemente había reaccionado como cualquier hombre en su lugar. La quinta costilla. 3 años atrás. También tenía su historia. Cada hueso tenía su historia. Esteban Morales Vega era el tipo de hombre que no actúa en el vacío sino dentro de una narrativa que él mismo construye y habita con absoluta convicción. Y en esa narrativa, él era siempre el que había sido llevado al límite. Nunca el que elegía cruzarlo. Lo que la doctora Carrasco describía como un patrón, él lo vivía como una serie de incidentes aislados, cada uno con su causa, su contexto, su razón de ser. La diferencia entre un monstruo y un hombre que se cree razonable es que el monstruo sabe lo que es. El otro, no. Y eso, en cierto modo, es peor. La doctora Carrasco continúa. En cuanto al evento del 14 de marzo, las lesiones documentadas a su ingreso en la guardia del Hospital Centenario son las siguientes. Pausa breve, profesional. Hematoma subdural leve. 2 costillas fracturadas, lado izquierdo. Fractura de clavícula derecha. Múltiples hematomas en tronco, muslos y cuero cabelludo en distintos estadios, lo que indica que no todas las lesiones fueron producidas en la misma sesión. Y laceraciones en cuero cabelludo que requirieron 12 puntos de sutura. ¿Cuál fue el mecanismo de las lesiones más graves? Impacto directo con objeto contundente o superficie dura, y trauma por proyección. Es decir, el cuerpo fue impactado contra una superficie. ¿Una pared, por ejemplo? Consistente con eso, sí. Nicolás deja pasar 3 segundos. Es un recurso que aprendió solo, sin que nadie se lo enseñara, dejar que el silencio haga el trabajo que las palabras ya hicieron. Una última pregunta, doctora. Con las lesiones del 14 de marzo, sin atención médica, ¿cuál habría sido el pronóstico? La forense no duda. Sin atención, el hematoma subdural podía evolucionar hacia una hemorragia intracraneal. El riesgo de muerte en las siguientes horas era real y significativo. Esteban Morales Vega escuchó esa frase sin mover un músculo de la cara. Lo que nadie en esa sala podía saber era que él ya lo sabía. No en términos médicos, no con esa nomenclatura, pero la sabía de otra manera. La noche del 14 de marzo, antes de salir del departamento, se había detenido en el umbral del baño exactamente 4 segundos. Los había contado, aunque no de manera consciente, con esa parte del cerebro que en ciertas personas funciona con independencia de lo que el resto quisiera sentir. Había visto a Valeria en el suelo. Había evaluado. Respiraba. Se movía apenas, pero se movía. Y había tomado una decisión. Si estaba muerta, llamaría él mismo a la policía.
Tenía el guión listo, entró alguien a robar, la encontré así, yo no estaba. Si estaba viva, se levantaría como siempre. Tenía práctica. Y si no se levantaba sola, tarde o temprano alguien llamaría. Y para entonces él estaría a 12 minutos de distancia, con testigos, con consumo registrado, con una coartada que había construido no en el momento del pánico sino con semanas de anticipación porque ese era su modo de operar. No era impulsividad. Era gestión de riesgos. Eso era lo que había detrás de la cara quieta en el banquillo. No arrepentimiento. No culpa. El repaso mental de un sistema que había funcionado durante 7 años y que él todavía creía que iba a seguir funcionando. El Dr. Suárez trabaja con la seguridad de los que nunca pierden porque siempre encuentran la forma de que el empate cuente como victoria. Es un hombre de 60 años con lentes de montura fina y la costumbre de dirigirse al tribunal como si los demás estuvieran ahí para aprender. Su estrategia con Rubén Cáceres había sido la duda. Si no puedes desmentir, siembras incertidumbre. Eso lo sabe cualquier abogado defensor con experiencia. El testigo recordaba un golpe. Pero los golpes tienen explicaciones. Una caída. Un mueble. La televisión. Señor Cáceres, usted dijo que escuchó algo. ¿Llegó a ver algo? No, yo estaba en el pasillo. Con una puerta de por medio. Sí. Suárez sonríe hacia el tribunal. Y el sonido que describió como un golpe grande, no podría haber sido, por ejemplo, una caída accidental. ¿Un objeto que cae? ¿Una persona que tropieza? Podría ser, pero... Gracias, señor Cáceres. Nicolás no se mueve. Espera que Suárez vuelva a su asiento. Entonces se pone de pie. Señor Cáceres, dijo, podría ser, pero... ¿Podría completar esa frase? El encargado lo mira con algo parecido al alivio, y terminó la frase. Que después de ese golpe, el nene lloró. Y los llantos del nene sí los reconocía. Lo escuchaba seguido. Pero esa noche paró muy rápido. Demasiado rápido. Como si alguien le hubiera dicho que se callara. Silencio. Nicolás asiente, despacio. No hay más preguntas. La llamada anónima entró al 911 a las 11:31. Voz femenina. Breve. El departamento 4B del edificio de Boulevard Oroño 2340. Hay una mujer. Creo que está muy mal. Cuando la policía llegó, 16 minutos después, Esteban Morales Vega no estaba. La puerta de entrada estaba entornada. El departamento en penumbra. Mateo, 4 años, estaba sentado en el piso del pasillo interior, junto a la puerta de la habitación, con las rodillas contra el pecho y un camión de plástico naranja apretado contra el estómago. No lloraba. Eso fue lo que le llamó la atención al primer agente en entrar. El niño no lloraba. Mateo. Mi amor. Te pedí que te quedaras quieto y te quedaste. Siempre te quedabas quieto. Aprendiste eso de mí y eso es lo que más me duele. Escuché el ascensor antes de escuchar las voces. Ese ascensor tenía un sonido particular al llegar al 4.º piso, una especie de exhalación mecánica antes de que se abrieran las puertas. Lo conocía tan bien como conocía todos los sonidos de ese edificio. Había aprendido a escuchar. Había convertido el oído en un sistema de alerta temprana que me decía si Esteban llegaba cansado o alterado, si subía rápido o despacio, si traía compañía. 7 años escuchando pasos. Estas pisadas eran distintas. Más de un par rítmicas. Con peso de autoridad. Pensé, Esteban volvió y trajo gente. Pensé, me va a encontrar así. Pensé, voy a tener que explicar. Y antes de que pudiera pensar nada más, escuché una voz que decía, policía, y que llamaba a la puerta y yo no podía moverme y no sabía si eso era bueno o malo todavía. Escuché a Mateo. Un sonido pequeño, no un llanto, más parecido a una pregunta sin palabras. Y después escuché la voz de la gente hablándole, muy bajito, diciéndole que todo estaba bien, que se quedara ahí, que era un policía bueno, que iba a buscar a mamá. Un policía bueno. ¿Cuántas veces le había dicho eso mismo a mi hijo Mateo sobre su padre? Que era bueno. Que estaba cansado. Que cuando se enojaba era porque trabajaba mucho.
Las mismas palabras usadas ahora por un extraño para calmar a mi hijo en el pasillo de mi departamento mientras yo estaba en el suelo del baño sin poder levantarme. La puerta del baño se abrió despacio. Una linterna. Una cara joven debajo del uniforme, 20 y pico de años, que me miró y en cuya expresión yo leí todo lo que necesitaba saber sobre cómo estaba. Señora. La escucho. No se mueva, ya viene la ambulancia. Quise preguntarle por Mateo. No me salió. Pero él lo entendió igual, porque dijo, el nene está bien, está con mi compañero en el pasillo, está tranquilo. Y yo no sé si estaba tranquilo de verdad o si ese policía joven simplemente sabía que era lo que yo necesitaba escuchar. Pero lo escuché. Y algo en mí, muy pequeño, muy frágil, se soltó. Valeria estaba en el baño. Había llegado hasta allí sola, no se sabe cómo, tal vez por instinto, tal vez porque el frío del piso de cerámica era lo único concreto en ese momento. Tenía el costado derecho de la cara contra el suelo. Los 12 puntos que vendrían después. La clavícula. Las costillas. La ambulancia tardó 9 minutos. Las luces del techo del pasillo pasaban por encima de mí como fotogramas. Una. Otra. Una. Otra. Rectangulares, blancas, ligeramente amarillas en los bordes. Las conté. Llegué a las 7 farolas, antes de que las ruedas de la camilla pasaran sobre el umbral de la puerta de entrada y el frío de la calle me golpeara en la cara. Ese frío era distinto al del baño. Era el frío de afuera. El frío del mundo que existía más allá de las paredes del departamento 4B. Alguien me decía mi nombre. Lo repetía con esa cadencia específica de quien ha aprendido a hablar con personas que están en los bordes de la conciencia. Valeria. Valeria, ¿me escucha? Valeria, soy Claudio, soy paramédico, voy con usted. Una voz de hombre. Joven. Aplicada. Quise decirle que sí. Que lo escuchaba. Que mi nombre era Valeria y que tenía un hijo que se llamaba Mateo y que tenía 4 años y un camión de plástico naranja y que por favor alguien se quedara con él, que no le tuviera miedo a los policías, que era un nene muy quieto y muy bueno y que no estaba acostumbrado a que lo abrazaran extraños pero que lo necesitaba igual. No sé si dije algo de eso en voz alta. Creo que no. Creo que dentro de la ambulancia hice el intento de moverme y alguien me lo impidió con mucha suavidad, con una mano firme en el hombro que me decía quédate quieta sin usar palabras. Había un goteo. El sonido del suero cayendo en la vía. Rítmico, paciente, como un reloj muy pequeño. Pensé, si escucho ese sonido significa que estoy viva. Lo escuché todo el camino. Lo único que pedí, lo único que logré decir con algo parecido a las palabras, fue, ¿mi hijo? Y el paramédico, Claudio, ese hombre joven que no me conocía de nada y que probablemente había hecho ese traslado 20 veces antes, me dijo, su hijo está con la policía. Está bien. Usted concéntrese en respirar. Y yo no sé si lloraba o si era sangre lo que sentía en la cara. Pero respiré. Me concentré en respirar. Porque era lo único que podía hacer por Mateo en ese momento. Esteban, según su coartada inicial, estaba en el bar Los Nogales con 4 amigos y 2 mujeres cuyos nombres demoró 4 días en proveer. Había salido del departamento a las 9 de la noche. Testigos. Registro de consumo. Una cuenta pagada con tarjeta a las 11:58, 27 minutos después de que su esposa fuera encontrada en el piso del baño. Parecía impenetrable. Parecía. El error de Esteban no fue la violencia. La violencia la había sostenido durante años con una eficiencia casi clínica. Su error fue creer que había pensado en todo. Nicolás encontró el primer hilo en el testimonio de una enfermera del Hospital Centenario. Se llamaba Romina Salgado, tenía 38 años, y había estado en la guardia la noche del 14 de marzo. No había sido llamada a declarar por nadie. Nicolás la encontró porque revisó el libro de ingresos de la guardia y notó que había 3 firmas de enfermería en el acta de recepción. La llamó un martes a las 8 de la mañana. Romina Salgado recordaba esa noche. Recordaba a la mujer, la posición en que llegó, la temperatura, el nivel de conciencia. Y recordaba algo más. Que antes de perder momentáneamente el conocimiento en la camilla, Valeria Morales había dicho algo. ¿Qué dijo? Preguntó Nicolás. Dijo, no fui yo. Así nomás.
No fui yo. No estaba hablando con nadie en particular. Creo que estaba, como explicándole a alguien que no estaba ahí. Nicolás escribió eso en su blog. Lo subrayó 2 veces. Después encontró las cámaras. El edificio de Boulevard Oroño no tenía cámaras en los departamentos, pero tenía una en el acceso al garaje subterráneo. Nicolás la solicitó como diligencia de prueba y durante 3 semanas le dijeron que el sistema era viejo, que las grabaciones se sobreescribían, que no había nada. Él insistió. Presentó un oficio. Insistió de nuevo. La semana antes del juicio, el administrador del edificio encontró una copia de seguridad en un disco externo que nadie había conectado en meses. La cámara del garaje registraba también, en el ángulo superior del encuadre, un fragmento del hall de acceso a los ascensores. En el registro de esa noche, a las 11:08, aparecía Esteban Morales Vega saliendo por el garaje. A pie. Sin el auto. A las 9 de la noche había salido, sí. Pero había vuelto. Y había vuelto a salir. La coartada era real. Y también era falsa. Esteban había estado en el bar. Pero no había estado todo el tiempo. Nicolás durmió 3 horas esa noche. No por ansiedad. Por cálculo. Había mucho que preparar. La psicóloga infanto-juvenil se llama doctora Paula Mainardi. Tiene 44 años y la clase de calma que no se aprende en libros. Antes de su testimonio, Valeria cerró los ojos 30 segundos. Cuando los abrió, sus manos seguían quietas sobre el regazo. Doctora Mainardi, usted evaluó al menor Mateo Morales durante 3 sesiones en el mes de abril. ¿Puede escribir los hallazgos relevantes para este juicio? Sí. Mateo es un niño de 4 años con desarrollo cognitivo acorde a su edad, pero con un perfil emocional que presenta características consistentes con exposición prolongada a un entorno de violencia doméstica. No violencia física directa hacia él, aclaró, sino lo que llamamos violencia vicaria y violencia psicológica ambiental. ¿Podría explicar esos términos? La violencia vicaria es el daño que sufre un niño al presenciar o percibir la violencia ejercida sobre su cuidador primario. En este caso, su madre. El niño no necesita ver los golpes para ser dañado. Alcanza con el miedo de la madre, con el silencio posterior, con la tensión constante del hogar. Mateo presentó durante las sesiones lo que llamamos hipervigilancia, una atención excesiva al tono de voz, a los movimientos de los adultos, una tendencia a anticipar el peligro antes de que ocurra. También presentó dificultad para expresar emociones de manera espontánea, especialmente el enojo. Los niños que crecen en estos entornos aprenden muy temprano que ciertas emociones son peligrosas. ¿Encontró algún indicio de lo que ocurrió la noche del 14 de marzo? La doctora Mainardi pausa brevemente. Durante la segunda sesión, mientras jugábamos con bloques de construcción, Mateo construyó una figura que luego derribó. Lo repitió varias veces. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo, cuando papá se enoja, las cosas caen. No agregó nada más. Yo no insistí. En psicología infantil, aprendemos que lo que el niño dice con una frase es a veces más significativo que lo que un adulto diría con un párrafo. Cuando salí de esa sesión con la doctora, Mateo me tomó la mano en el pasillo del consultorio. Me la tomó fuerte. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Me dije, si salgo de esto, salgo por él. Y si no puedo salir por mí, salgo por él. Mateo tenía 2 años y medio y ya hablaba bien para su edad. Eso me llenaba de orgullo y de un miedo que tardé en reconocer como tal. Era una tarde de invierno. Yo estaba en la cocina preparando la cena, con mangas largas a pesar del calor del horno, y Mateo estaba en el piso de la cocina jugando con un auto de juguete rojo. Lo hacía rodar contra el zócalo y lo recogía y lo volvía a hacer rodar. Un juego sin principio ni fin que a él le parecía perfecto. Entonces levantó la vista. Y me miró el brazo. La manga se había corrido un poco con el movimiento de revolver la olla. Lo suficiente. Vi exactamente el momento en que lo vio. Hay una expresión en los niños pequeños cuando encuentran algo que no encaja en su mapa del mundo. No es miedo todavía. Es confusión. Una especie de pausa en el universo mientras el cerebro intenta procesar. Mamá, dijo, ¿te lastimaste? 2 años y medio. Esa pregunta. Esa precisión. Bajé la manga. Sonreí.
La sonrisa que había practicado hasta que se volvió automática, la que llegaba a los ojos aunque el resto de mí estuviera muy lejos. Me golpeé con la puerta del armario, mi amor. No fue nada. Mateo me miró 3 segundos más. Ese tiempo extra que a veces tenía, como si estuviera evaluando la respuesta con algún criterio que yo no conocía. Luego bajó la vista al auto rojo y lo volvió a hacer rodar contra el zócalo. No preguntó más. Eso fue lo que me partió en silencio esa noche, cuando él ya estaba dormido y yo estaba sentada en el borde de la cama en la oscuridad. No que hubiera preguntado, sino que había dejado de preguntar. Con 2 años y medio, en esa tarde de invierno, mi hijo había aprendido que ciertas preguntas no tenían respuesta. O que las respuestas que recibía no eran las verdaderas. Y que era más fácil volver al auto rojo. Eso fue lo que casi me destruyó más que cualquier golpe. Saber que lo estaba enseñando a callar. Nicolás había hablado con ella 4 veces antes de ese día. La primera, en el hospital, 2 semanas después del ingreso. Valeria había estado educada, distante y completamente cerrada. Respondía con monosílabos y una sonrisa extraña, aprendida, que no llegaba a los ojos. La segunda vez fue en la oficina de asistencia a la víctima, con una trabajadora social presente. Un poco más. Un poco. La tercera vez fue una noche de lluvia, en el estacionamiento del tribunal, porque Valeria lo había llamado y él había atendido aunque eran las 10 de la noche y aunque el protocolo decía que debía haber intermediarios. Ella no dijo mucho. Dijo, ¿y si no me creen? Y él dijo, hay partes de su historia que el cuerpo de usted ya contó sin que usted lo hiciera. La cuarta vez fue el día anterior al testimonio. 1 hora. Café de máquina. Ella escuchó todo el procedimiento con la atención de alguien que está aprendiendo un idioma nuevo. Al final dijo, voy a intentarlo. No prometió nada más. Era suficiente. Valeria Morales subió al estrado con la espalda recta. Ese detalle no pasó inadvertido para nadie que la conociera. Años de aprender a no ocupar espacio, y ahí estaba, ocupando el suyo. Nicolás la llevó despacio. Desde el principio. Los años de noviazgo. El primer departamento. Las primeras señales que entonces no supo leer. Ella respondió con una voz que a veces se quebraba y a veces no, pero que siguió. Siempre siguió. Cuando llegó al relato del 14 de marzo, la sala estaba en silencio absoluto. Ni los jurados se movían. ¿Recuerda haber llegado al baño? Preguntó Nicolás. Sí. No sé cómo. Pero recuerdo el frío del piso. Y recuerdo pensar que Mateo estaba en el pasillo y que estaba bien. Y recuerdo pensar que si me quedaba quieta iba a pasar. ¿Iba a pasar? ¿En qué sentido? Pausa larga. No sé si lo que iba a pasar era el dolor o yo. Nadie en la sala dijo nada. Luego fue el turno del doctor Suárez. Y el doctor Suárez hizo lo que siempre hacía. Señora Morales, usted demoró 7 años en hacer alguna denuncia formal. ¿Cómo explica eso? No hice ninguna denuncia formal. Esta investigación se abrió por denuncia anónima. Exactamente mi punto. ¿Por qué nunca denunció usted? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué, específicamente? De que no me creyeran. De que me quitaran a mi hijo. De que cuando él saliera yo no tuviera dónde ir. De que la próxima vez fuera peor. Sin embargo, en múltiples ocasiones le dijo a vecinos, médicos y familiares que todo estaba bien en su matrimonio. Sí. ¿Y eso no contradice? No. La voz de Valeria no subió. No necesitó subirla. Aprendí a decir que todo estaba bien porque era más seguro. Porque cuando intenté otra cosa, la situación empeoró. Decir que todo estaba bien era sobrevivir. No era mentir. Era sobrevivir. Suárez intentó otra vuelta. Preguntó por inconsistencias menores en declaraciones anteriores. Preguntó por el tiempo que tardó en identificar a su marido ante la policía. Preguntó, con esa delicadeza de bisturí que tenía para las preguntas crueles, si no era posible que las lesiones antiguas en sus huesos tuvieran otra explicación. Valeria respondió a cada pregunta. Sin ira. Con una calma que era lo opuesto al sometimiento, era decisión. ¿Y entonces ocurrió? En el banquillo de los acusados, Esteban Morales Vega se permitió, brevemente, sonreír. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible.
El tipo de sonrisa que se permite el que cree que todavía controla el juego. Valeria lo vio. Lo que Valeria no podía saber, lo que nadie en esa sala podía saber, era exactamente por qué sonreía Esteban en ese momento preciso. No era descuido. No era una arrogancia ciega. Era una apuesta que llevaba 7 años ganando y que en ese instante creyó estar ganando de nuevo. Había escuchado a Valeria declarar durante 40 minutos. Había medido cada pausa, cada quiebre de voz, cada momento en que ella dudaba antes de responder. Y lo que veía era una mujer que todavía no había cruzado el umbral del todo. Que todavía respondía desde el miedo aunque creyera que respondía desde otra cosa. Que en el momento decisivo, como en todas las veces anteriores, iba a detenerse justo antes del borde. Esa era su convicción. 7 años de adiestrar ese silencio le daban la autoridad para tenerla. La sonrisa era el gesto de quien está tan seguro de haber ganado que ya no necesita disimularlo. Era el mismo gesto de siempre. La puerta cerrándose. La excusa aceptada. El mundo volviendo a su orden. Era la última vez que iba a hacer ese gesto en esa dirección. Me acordé de cuántas veces vi esa sonrisa. Antes de que se cerrara la puerta. Cuando terminaba de explicar a alguien por qué tenía esa marca en el brazo. Siempre creía que había ganado. Siempre. Algo se asentó en ella. No fue rabia. Fue claridad. Señora Morales, retomó Suárez, no es posible que su marido simplemente no estuviera en ese departamento la noche del 14 de marzo y que usted. Señor Suárez, dijo Valeria, y su voz era completamente otra, él me dijo, mientras lo hacía, que si alguna vez lo denunciaba nadie me iba a creer. Que tenía todo arreglado. Que yo era una histérica conocida por todo el edificio y que él era el hombre que trabajaba, que pagaba, que sostenía a la familia. Me lo dijo. Eso no lo va a encontrar en ningún expediente porque yo nunca lo conté. Lo cuento ahora. Suárez no dijo nada. El juez tampoco. Nicolás Ferreira miró sus manos sobre la mesa y no hizo ningún gesto. Pero por dentro, algo se aflojó. ¿Fue decisión de los dos? Eso hay que decirlo. El doctor Suárez lo había analizado durante 3 noches. Había sopesado los riesgos, revisado cada punto débil de la acusación, medido el impacto del testimonio de Valeria en el tribunal. Y había llegado a una conclusión que en otro caso le habría parecido imprudente, que su cliente era exactamente el tipo de hombre que podía pararse frente a un tribunal y resultar creíble. No porque fuera inocente, sino porque había pasado 40 años perfeccionando el arte de parecer razonable. Esteban, por su parte, no necesitó que Suárez lo convenciera demasiado. La idea de sentarse en ese estrado y hablar era algo que, en algún lugar muy específico de su arquitectura interna, le resultaba natural. Él siempre había sabido hablar. Había construido su vida entera sobre esa capacidad. Las palabras habían sido siempre su territorio. Subió al estrado con la compostura de quien está incómodo pero lo disimula bien. Ni demasiado relajado, que sonaría indiferencia. Ni demasiado tenso, que sonaría culpa. El punto exacto del medio, calculado con la precisión de quien lleva años calibrando su propia imagen. Suárez lo condujo primero. Terreno conocido. Preguntas preparadas, respuestas ensayadas sin que lo parecieran. Señor Morales, ¿cómo describiría su matrimonio con la señora Valeria Morales? Esteban dejó pasar un segundo. Solo uno. El tiempo exacto que sugiere reflexión sin sugerir duda. Complicado. Pausa breve. Valeria es una mujer muy inteligente y muy sensible. Y yo no siempre supe estar a la altura de eso. Tuvimos momentos muy buenos y momentos muy difíciles. Como cualquier pareja. Lo que nunca pensé fue que íbamos a terminar aquí. ¿Hubo violencia en su matrimonio? Hubo conflictos. Discusiones que se salieron de control. Y yo asumo mi responsabilidad en eso. Pero lo que se está describiendo en este juicio no es lo que yo viví. Hay una diferencia muy grande entre una pareja que tiene problemas serios y lo que la fiscalía está intentando construir. ¿Dónde estaba usted la noche del 14 de marzo? En el bar Los Nogales. Desde las 9 de la noche. Hay 4 personas que pueden confirmarlo y un registro de consumo con mi tarjeta. ¿Estuvo en algún momento esa noche en el departamento de Boulevard Oroño? No. Salí a las 9 y no volví hasta el día siguiente, cuando me enteré de lo que había pasado.
Suárez asintió con la satisfacción contenida de quien escucha lo que esperaba escuchar. Cerró su carpeta. Le cedió la palabra al fiscal. Nicolás Ferreira no se puso de pie de inmediato. Dejó pasar 5 segundos. 10. El tiempo suficiente para que el silencio dejara de ser una pausa y empezara a ser una presencia. Esteban lo miró con la paciencia estudiada de quien no va a dejar que un fiscal de 27 años lo ponga nervioso. Cuando Nicolás habló, lo hizo despacio. Sin hostilidad. Con la misma cortesía clínica que había aprendido leyendo transcripciones de juicios a las 2 de la mañana en su pequeño escritorio. Señor Morales, usted dijo que salió del departamento a las 9 de la noche. ¿Correcto? Correcto. ¿Y no regresó en ningún momento antes del día siguiente? No. Entonces, ¿cómo explica que la llave del departamento que se encontró en su chaqueta, la noche en que fue citado a declarar ante la instrucción, tuviera rastros de la cerámica del baño del departamento 4B? Una cerámica de color verde agua, bastante particular, que según el informe pericial de criminalística presenta la misma composición química que los fragmentos hallados en la suela del calzado que usted usaba esa noche. Silencio. Esteban procesó. Rápido, invisible para quien no supiera mirarlo. Pero Nicolás lo estaba mirando. Podría haber sido en otro momento. Yo entraba y salía del baño todos los días, es mi casa. Por supuesto. Nicolás asintió. Dicho eso, pasemos a otra cosa. Usted describió a su esposa como una mujer muy sensible. ¿Cómo explicaría las fracturas documentadas por la doctora Carrasco? La del radio izquierdo, la de la quinta costilla, la del escafoides. Todas mal consolidadas, todas sin registro médico. ¿Valeria era una persona que se lastimaba con facilidad? Se golpeaba. Era torpe, en el sentido más literal. Y tenía vergüenza de ir al médico por cosas que ella misma consideraba menores. Eso se lo puede confirmar cualquier persona que la conociera. Interesante. Y las 3 denuncias anónimas en 3 comisarías distintas de 3 barrios distintos, todas en los años en que ustedes vivieron en esos barrios, también serían parte de esa torpeza. Denuncias anónimas. Esteban abrió levemente las manos, un gesto que decía que le voy a hacer, hay gente que inventa. Cualquiera puede hacer una denuncia anónima. No significa nada. Tiene razón, dijo Nicolás. Por sí solas, no. Pero hay algo que sí me genera curiosidad, señor Morales. Ustedes se mudaron 7 veces en 5 años. 7. ¿Cuál era la razón de esas mudanzas? ¿Trabajo? Yo tenía proyectos en distintas zonas de la ciudad. Era más práctico vivir cerca. Y coincidía con frecuencia que esos proyectos laborales terminaban justo cuando algún vecino empezaba a hacer preguntas incómodas. Suárez se puso de pie. Objeción. La pregunta es especulativa y argumentativa. La retiro, dijo Nicolás, sin apuro. Señor Morales, una última pregunta por ahora. La noche del 14 de marzo, en algún momento de la noche estuvo en las inmediaciones del edificio de Boulevard Oroño 2340. No. ¿En ningún momento? En ningún momento. Nicolás cerró su carpeta. Miró al juez. ¿No hay más preguntas por ahora, señoría? Me reservo el derecho de volver a llamar al acusado en relación a nueva prueba que presentaré en la próxima sesión. Esteban bajó del estrado con paso firme. Le dijo algo al oído a Suárez. Suárez asintió sin mirarlo. Y Esteban volvió a su silla con la expresión intacta, la mandíbula quieta, los ojos al frente. Pero esa última pregunta lo había seguido hasta su asiento como un hilo invisible atado al tobillo. ¿En ningún momento? ¿En ningún momento? Lo escuché declarar desde la segunda fila y sentí algo que no esperaba sentir. No rabia. No miedo. Algo más extraño. Lo reconocí. Reconocí cada inflexión, cada pausa calculada, cada vez que usó la palabra complicado para no usar ninguna otra. Llevaba 7 años escuchando esa voz construir versiones del mundo donde él siempre tenía razón. Y ahí estaba, haciéndolo una vez más, pero esta vez frente a personas que no le debían nada. Esta vez yo no era la única que escuchaba. El video era de 48 segundos. No mostraba nada que pudiera verse en los noticiarios de la noche. No mostraba nada explícito.
Mostraba a un hombre saliendo por el hall de un garaje a las 11:08 de la noche del 14 de marzo. Era suficiente. Porque la coartada de Esteban dependía de que hubiera estado en el bar desde las 9 de la noche hasta pasada la medianoche. Y los testigos del bar lo recordaban llegando cerca de las 9 y estando allí a la medianoche. Pero nadie podía jurar que había estado ahí todo ese tiempo. El local era ruidoso, el grupo era grande, había idas y vueltas al baño, a fumar afuera, a atender el celular. El bar estaba a 8 minutos en auto del edificio. O 12 caminando rápido. La cámara lo mostraba saliendo del edificio a las 11:08. Las lesiones más graves de Valeria, según la forense, habían sido producidas en la franja entre las 9 y las 11 de la noche. El margen era claro. Cuando Nicolás presentó el video en la audiencia, el doctor Suárez pidió impugnar la cadena de custodia. El juez lo escuchó. Analizó la documentación. Desestimó la impugnación. Esteban Morales Vega, por primera vez desde el inicio del juicio, dejó de tener la expresión de quién sabe lo que va a pasar. Porque Esteban Morales Vega reconoció la imagen en la pantalla antes de que nadie en la sala terminara de procesarla. Reconoció el ángulo. Reconoció el hall. Reconoció la figura que cruzaba el encuadre con esa manera particular de caminar que tiene cada persona y que uno no puede imitar ni controlar porque no sabe que la tiene. Y en el tiempo que tardó el video en reproducirse, 48 segundos, Esteban Morales Vega hizo algo que no había hecho en todo el juicio. Repasó hacia atrás. Repasó cada detalle de esa noche buscando el error. El garaje. El ángulo de la cámara que él había descartado porque apuntaba hacia los autos y no hacia el hall. La copia de seguridad que nadie debería haber conectado porque el sistema era viejo y las grabaciones se sobreescribían y él lo había verificado, o creído verificarlo, o dado por sentado que alguien más lo había verificado, que era lo mismo. ¿Ese era el error? No la violencia, que había calibrado durante años. No la coartada, que había construido con antelación. El error era haber dado algo por sentado. Haber creído que lo que no podía verse no existía. No hubo pánico. Los hombres como Esteban no tienen pánico. Tienen algo más frío que el pánico y más difícil de ver, la conciencia de que el sistema que construyeron tiene una grieta, y que esa grieta es exactamente del tamaño de una cámara que nadie debería haber encontrado. Miró a su abogado. Suárez ya estaba escribiendo. Ya estaba buscando la impugnación. Ya estaba haciendo su trabajo. Pero Esteban supo, en ese momento, con la misma certeza con que siempre había sabido todo lo demás, que esta vez no alcanzaba. Lo vi dudar. Solo un segundo. Pero lo vi. Y supe, en ese momento, que algo había cambiado definitivamente. Nicolás Ferreira tenía preparadas 17 páginas de alegato. Las había escrito y reescrito durante 2 semanas. Tenía referencias jurisprudenciales, citas de doctrina, análisis de la prueba indiciaria en relación con el tipo penal. Cuando se puso de pie, miró esas 17 páginas un momento. Y decidió no usarlas. O usarlas como base, pero no como guión. Lo que tiene frente a ustedes, dijo, mirando al tribunal, no es un caso de violencia doméstica que ocurrió una noche de marzo. Es el registro de 7 años. 7 años de lesiones no tratadas que quedaron grabadas en los huesos de una mujer. 7 mudanzas calculadas para evitar que cualquier testigo pudiera consolidar una sospecha. 7 años de una mujer que aprendió a sobrevivir en un sistema diseñado para que ella creyera que no había salida. Hizo una pausa. La defensa preguntó varias veces por qué la señora Morales no denunció antes. Es una pregunta legítima que merece una respuesta honesta. No denunció antes porque el sistema de control al que fue sometida incluía el convencimiento de que nadie le creería. Esa es, precisamente, una de las características documentadas del ciclo de violencia doméstica severa. El aislamiento. La dependencia. La normalización del miedo. No es debilidad. Es el resultado predecible de una campaña sistemática de sometimiento. Hay quienes piensan que la violencia doméstica es un asunto privado. Que lo que pasa en una casa es de la casa. Pero los huesos de Valeria Morales son documentos. Y los documentos son públicos. La prueba en este juicio no es perfecta. No hay video del acto. No hay confesión. Nunca la hay, en estos casos. Pero hay un patrón. Un patrón de 7 años, sostenido,
coherente, documentado desde múltiples fuentes independientes entre sí. Y hay un hombre que necesitó construir una coartada, que sabía que podía necesitarla, que la construyó con antelación y que aún así apareció en una cámara que no sabía que existía. Nicolás bajó un momento la vista a sus notas. Luego la levantó. La señora Morales sobrevivió. Su hijo sobrevivió. Y hoy están aquí. Eso no debería ser extraordinario. Debería ser lo mínimo. Pero es lo que tenemos. Y es suficiente para pedir justicia. La justicia no es cinematográfica. Eso es lo primero que aprendes cuando trabajas dentro de ella. La sentencia no llegó al día siguiente. Llegó 12 días después, un martes por la mañana, con el sol entrando oblicuo por las ventanas de la sala y un silencio que era distinto al de los días anteriores. Más pesado. Más definitivo. El juez Diego Acuña leyó el fallo durante 42 minutos. 42 minutos de considerandos, de valoración de la prueba, de encuadre jurídico. 42 minutos que Valeria escuchó sin moverse, con Mateo con una vecina 3 pisos más abajo, con las manos quietas por primera vez no por sometimiento sino porque había tomado la decisión de escuchar cada palabra. Cuando el juez llegó al punto de la condena, la sala contenía la respiración. Esteban Morales Vega es declarado culpable del delito de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo, con calificante de violencia de género, y del delito de violencia física habitual en el marco de la Ley de Protección Integral. Corresponde la pena de 12 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplidos 2/3 de la condena. 12 años. El doctor Suárez ya estaba redactando mentalmente el recurso de casación. Lo presentaría. Era su trabajo. Y el sistema lo procesaría, como procesaba todo, lento y sin dramatismo. Pero hoy, en este martes de octubre con el sol oblicuo, la primera palabra había sido dicha. No lloré cuando lo dijeron. No sé si esperaba llorar. Me quedé quieta y sentí algo que tardé días en identificar. Era una sensación extraña de que el piso debajo de mí era real. Que no iba a moverse. Que podía apoyar el pie y quedarme. La terapia no es lineal. Eso también hay que decirlo. Valeria ve a la psicóloga los martes. A veces las sesiones son difíciles. A veces sale de allí con la sensación de haber removido algo que habría preferido no tocar todavía. Pero sigue. Eso le dijo la doctora desde el principio, la terapia no promete que vas a dejar de sentir. Promete que vas a aprender a estar con lo que sentís sin que te destruya. Mateo ve a la doctora Meinardi los jueves. Habla más ahora. No de más cosas, sino con más palabras. La semana pasada le contó a su maestra que a él le gustaban las tormentas porque el ruido del trueno le parecía gracioso, como un estómago muy grande con hambre. La maestra le había escrito eso en la agenda y Valeria lo leyó 3 veces en el colectivo de vuelta a casa. Nicolás Ferreira cerró el expediente y lo archivó. Tiene otros 4 casos abiertos. Es demasiado trabajo para una sola persona, y lo sabe, y sigue. Una noche, lavando los platos, pensó que si alguien le hubiera dicho 6 meses atrás que iba a ganar un caso así solo, no le habría creído. No porque dudara de su preparación, sino porque nadie te dice que la parte más difícil no es el derecho. Es aprender a aguantar el tiempo que el sistema necesita para funcionar, y no apurarlo, y confiar en que si pones una piedra bien puesta, la siguiente también se sostiene. El recurso de casación presentado por Suárez fue admitido a trámite. Puede tardar entre 18 meses y 3 años en resolverse. Mientras tanto, la condena se cumple. Esteban Morales Vega está en la unidad penitenciaria número 3, en una celda que comparte con otros 2 internos, y que mide aproximadamente lo que medía su antigua sala de estar. No hay final limpio en estas historias. No hay música que suba y fundido a negro. Hay una mujer que aprendió a reconocer su propio nombre en la voz de su hijo sin sentir que tenía que disculparse por existir. Hay un niño que a veces grita en los juegos y mira a su madre para ver si está bien, y ella le sonríe, y él entiende que sí, y vuelve a jugar. Hay una puerta que antes no existía. Y que ahora está abierta. Me preguntaron en el grupo de apoyo si me arrepentía de algo del proceso. De haber esperado. De haber tardado. Pensé mucho antes de responder. Y lo que dije fue, me arrepiento de los años que él me hizo creer que no merecía salir. No me arrepiento de haber salido cuando pude. Salí cuando pude.
Y eso tuvo que ser suficiente. Y lo fue. Si llegaste hasta el final de esta historia te doy las gracias, por favor compártela con alguien que piensas que quiere o necesita escucharla. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó, qué sentiste. Y si querés seguir en este mundo de historias, suscríbete. Hay mucho más por venir. Te doy las gracias nuevamente, hasta la próxima.